Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como siempre empezaremos con un comentario general y luego unas noticias. Lo primero, el link de Binance de referidos que tengo ahí en la descripción, he puesto el antiguo a ver si funciona, porque estos días me estaba fallando porque me lo han intentado personalizar y al personalizarlo no sé qué han hecho, que me habían dicho que iba a conservarse los dos, el antiguo y el nuevo por si acaso alguien tenía el antiguo, resulta que no me han conservado el viejo. El nuevo tampoco parece que funcionaba bien. Han tenido que hacer algunos cambios. Ahora he puesto el viejo. Espero que funcione de momento. Y ya pondré el personalizado cuando me lo tengan listo, que parece que todavía no funciona. Así que bueno, lo tenéis ahí en la descripción. Si alguno ve que no funciona ese link, que me avise y lo intento volver a cambiar, porque no sé. Bueno, me han tenido hoy todo el día con eso. Bien, más. Tenemos un par de cosas que comentar antes de entrar con las noticias. Lo primero, un comentario para la gente oportunista que, bueno, me refiero no a los que han preguntado estos días inocentemente por ver qué pasaba con las opciones, sino a los oportunistas que vienen hoy a decir que está subiendo por lo de las opciones. El mercado no está subiendo por lo de las opciones. Porque entonces es como cuando decía Peter Schiff que Tesla estaba bajando porque había comprado Bitcoin. Y resulta que NIO estaba haciendo lo mismo, ¿no? Porque el mercado estaba bajando en ese tipo en ese tipo de empresas, ¿no? Que son similares, que hacen lo mismo, ¿no? O sea, es mentira. Justo coincidió que compró Bitcoin y empezó a caer las acciones y ya está. Pero porque caían todo ese tipo de acciones. Pues aquí lo mismo. Esto no está subiendo porque haya habido vencimiento de opciones. Esto está subiendo porque desde ayer a las 4 de la tarde empezaron a subir todos los mercados. No solo el Bitcoin, sino todos los mercados. Y ahora vamos a poner el gráfico horario para que veáis. Esto ayer a las 4 de la tarde, a ver si me... aquí. Ayer a las 4 de la tarde aquí, marca este mínimo y empieza a subir. Y esto es lo que ha hecho exactamente la bolsa. Este es el SP500, vamos a ponerlo en gráfico horario. Y esto, desde ayer a las 4 de la tarde, esto empieza a subir. Esto no tiene nada que ver con el vencimiento de futuros. ¿O acaso el vencimiento de futuros del Bitcoin influye en el SP500? Lo que pasa es que esta gente, pues vienen aquí oportunistas. Si no os gusta el canal, pues iros a otro, sin ningún problema. No hay ningún problema. Pero no vengáis aquí a quererme cambiar la visión de lo que yo tengo del mercado. Las opciones y futuros no han influido nunca en el precio del Bitcoin. Ha habido veces que ha coincidido y ha habido veces que no. Y solamente porque haya coincidido en las dos últimas veces no se puede decir que el precio de Bitcoin esté influenciado por lo que pasa en el mercado de opciones y futuros. Porque si vais más atrás en el tiempo, no 3 meses, sino 12 o 14 o 16, veréis que en la mayoría de los casos, más del 50%, es decir, no hay una ventaja estadística, no ha pasado nada en el vencimiento de futuros. Tú puedes tirar una moneda al aire y te puede salir 3 veces seguidas cara. Pero eso no quiere decir que cada vez que tires una moneda al aire te va a salir cara. Tienes que tirar muchísimas más veces y te saldrá la mitad cara y la mitad cruz. Y si vais para atrás en el vencimiento de futuros, veréis que es algo aleatorio. Que a veces sale cara y a veces sale cruz. ¿Ha salido 3 veces cara seguido? Pues sí, puede salir. Probad con una moneda. Hay veces que sale 3 veces seguidas cara. Pero a la larga os va a salir el 50% de las veces cara o cruz. Eso es seguro. Tirando una moneda al aire os va a salir el 50% de las veces cara cruz. Pero tendréis que tirar 1000 veces para que os salga justo la mitad. Porque igual si tiráis menos veces, si tiráis 10 veces, pues igual os sale 7 veces cara y 3 veces cruz. Pero no es una muestra lo suficientemente grande para tomar ninguna decisión estadística. Así de simple. O sea que bueno, lo que os digo, o sea, no se pueden sacar conclusiones así de fácil. Eso es como decir lo que os digo antes. Que Tesla ha bajado porque ha comprado Bitcoin. No, ha bajado el mercado desde que ha comprado Bitcoin. Y ha coincidido que ha bajado Tesla, pues porque ha bajado Tesla y ha bajado NIO, que es una empresa similar, y ya está. Y ahora ha coincidido que los últimos vencimientos el mercado ha subido y ya está. Pero ha subido y ya veremos hasta dónde sube, porque este ahora mismo no tiene por qué subir un 30% desde aquí, como dicen algunos. Como dicen algunos de los usuarios de este canal. No me estoy refiriendo a la persona que lo haya comentado en su origen, que puede pensar lo que él quiera. Y a mí me da igual lo que piense. Lo que no quiero es que vengan aquí la gente queriéndome cambiar a mí mi forma de pensar y lo que yo creo del mercado. Eso es lo que no viene a cuento para nada. Y decir, reconoce que te has equivocado,
Yo reconozco que me he equivocado cuando dije la semana pasada que íbamos a llegar a 68.000. Pero esto no es ninguna equivocación. Esto es una casualidad del mercado y punto. No es ninguna equivocación. Yo las equivocaciones que cometo las reconozco. Lo que no reconozco es una cosa que no es una equivocación. ¿Por qué no? Pues porque no es así, ¿no? Eso para aclarar una cosa. Y otro asunto que quiero aclarar también. Respecto al tema de Quailian que hablé el otro día. Todavía, a día de hoy, hay impresentables que defienden esa estafa. Hay impresentables que defienden esa estafa. A día de hoy, cuando se están preparando ya demandas. Me parece lamentable. Lamentable que haya este tipo de personas todavía. Tengo su mensaje grabado por si algún día imputan a este tipo de personas. Ojalá imputasen a toda esta gente que está apoyando todo este tipo de estafas. Aquí tenemos una página de abogados. Abogados, bueno, Lucas y Asociados, que no tengo nada que ver con ellos ni mucho menos, pero es lo primero que he encontrado para ver que se está preparando una querella contra Quailian. Aquí nos dice que aquellos que no denuncien la estafa piramidal de Quailian corren el riesgo de nunca cobrar. Y aquí nos habla afectados Quailian. Si hay afectados Quailian es porque Quailian está haciendo algo mal, si no, no habría afectados. Y aquí nos dice, ¿por qué crees que dicen que de pagar por debajo de lo aportado sin justificarlo objetivamente? Solo pásate a mirar otros casos que llevamos en el despacho, todos los Ponzi ponen las mismas excusas. Y si buscas información sobre estos, sobre otros en el pasado, siempre acaban mal para los que no denuncian. Hay cientos de ejemplos. Esta es nuestra opinión. Crearon Quailian desde su inicio con la finalidad de solo pagar a captadores para tener víctimas. Sin esfuerzo, solo con la plataforma se enriquecieron. Las responsabilidades nunca existieron. Perdón, las rentabilidades nunca existieron. Pero con la subida de las criptomonedas, además de estafaros todos vuestros ahorros, aún con lo poco que quedaba, se han seguido enriqueciendo. Su avaricia no tiene límite y como saben que se han cometido no uno, sino varios delitos muy graves, van a hacer todo lo posible para alargar los acontecimientos hasta conseguir tal desgaste que un momento final desaparezcan. Estáis siendo instrumentalizados. Si pagan algo, será a los que piden prisión y el resto pasará una agonía, además de retrasar al resto. Hay indicios más que razonables de delito. Esperamos el juez nos conceda el bloqueo de todas las cuentas mientras dura la investigación antes del juicio. Si los mismos se bloquean, nadie va a cobrar sin que lo autorice un juez. No pueden saber quién denuncia. Vamos a pedir secreto de sumario para todas las víctimas. Si quieren pagar, pueden hacerlo. No van a saber quién ha denunciado. Por tanto, las ventajas son claras. Tendréis a jueces y policía de vuestro lado y un despacho de abogados con varios profesionales acreditados tanto en tecnología como derecho procesal, penal y mercantil para analizar todos los documentos y responder con solvencia a todos los escritos de sus abogados. Incluso en otros casos que hemos conocido, si la situación es tan grave como la actual, es posible que pacten con algunos afectados pagarles si hacen llamamiento a la calma al resto de afectados o que generen en Internet desinformación. Seguramente el segundo paso será desacreditar a los abogados y a los denunciantes indicando que solo deseamos el lucro. Ciertamente sois libres de elegir abogados, al menos para conocer la situación. Todos os han de decir que estáis ante una posible estafa y un caso claro de apropiación indebida. Y bueno, no voy a seguir más. Pero si se están preparando acciones judiciales, bueno, sí voy a seguir más. Voy a decir esto. Objetivos de la plataforma de afectados por Quailian de Lucas y Asociados. Comunicación al resto de afectados de la situación y asesoramiento para organizar acciones colectivas a nivel judicial. Difusión a medios de comunicación de prensa, radio y televisión de los hechos. Este punto dependerá de la participación del propio colectivo. 3. Búsqueda de un número mínimo de denunciantes para poder presentar acciones en los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional en la capital de España, Madrid. El éxito de todas estas acciones a realizar dependerá de reunir un presupuesto operativo entre todos. Así que esto es lo que se está preparando contra Quailian. Y me vienen a decir al canal con toda la cara dura, un tío, que esto es una empresa legal y que no es una estafa, etcétera. Si no es una estafa, no se estaría preparando los abogados para preparar una demanda. Si no es una estafa, no habría, como dice aquí en esta noticia, miles de inversores afectados. Es una estafa de libro desde el minuto cero. Desde el minuto cero. Y defender eso es ser tan estafador como los propios estafadores.
sabiendo que ya está la situación así, porque al principio puedes tener las dudas y puedes estar engañado. Y hay gente que, estando engañado por estas personas, lo ha defendido. Si estás engañado, no hay... tienes esa disculpa. Pero es que ahora se está ya preparando la demanda. Aquí defender esto ya es defender lo indefendible. Y me parece lamentable. Lamentable que haya personas que todavía tengan esa cara dura de defender algo que no se puede ni defender. Estas cosas me sacan de quicio. Bien, vamos con otra noticia aparte de esto, que era lo que quería aclarar. Nos dice aquí, esta noticia es muy optimista desde mi punto de vista, porque si fuera así, pues yo lo firmo, vamos, lo firmo ahora mismo. Pero nos dice, Bitcoin podría alcanzar los $400.000 en 2021, o sea, este año, como activo de reserva sin riesgo encima, nos dice Bloomberg. A mí me parece exagerado. Sería mantener la línea de tendencia actual hasta final de año. Lo hemos visto en el gráfico que tenemos. Yo lo veo muy exagerado, pero bueno, si llega, pues nosotros como no vamos a vender, pues ahí estaremos, ¿no? Firmamos nosotros a final de año 400.000. Yo me conformo con menos, porque sé que a la larga sí que va a llegar a estos precios, pero yo pensaba que igual a estos precios llegaba dentro de 4 años o dentro de 6. Pero bueno, si llegas en este 2021, vamos, yo lo firmo tranquilamente y todos contentos. Pero bueno, vamos a ver lo que nos dicen. Con las instituciones buscando cubrirse contra la inflación y la depreciación del dólar, las tendencias históricas podrían hacer que el par Bitcoin-dólar se multiplique por 8 desde los precios actuales, dice Bloomberg Intelligence. No sé si serán muy inteligentes, veremos a final de año si lo son, ¿no? Ojalá lo sean. Yo, encantado. Bitcoin todavía es criticado por ser demasiado volátil, pero un analista de Bloomberg cree que a la inversa se está convirtiendo en una opción sin riesgo para los inversores. No sé si está bien traducido, porque me parece un poco temerario decir que es un activo sin riesgo, pero bueno, yo creo que aquí igual la traducción está mal hecha y lo que ha querido decir es que compensa el riesgo de la cartera. Creo que es lo que han querido decir. Por lo menos luego más adelante algo así dicen, ¿no? Pero decir que es sin riesgo, pues me parece demasiado. Pero bueno, vamos a seguir. Mike McGlow, estratega senior de materias primas de Bloomberg Intelligence, dijo que este año marcó un momento decisivo para la principal criptomoneda. McGlow subió un gráfico del precio promedio del Bitcoin dólar y el Bitcoin Liquid Index, un indicador de precios creado especialmente para uso institucional. Bueno, aquí entre comillas y pone bien, en camino a convertirse en un activo de reserva digital global, un salto de maduración en 2021 puede ser la transacción de Bitcoin hacia un activo sin riesgo, en nuestra opinión. Vuelve a decir que es un activo sin riesgo cuando pegue este salto hacia los 400.000. Está claro que cuanto más precio tenga, más estabilidad va a tener en el futuro. Eso está clarísimo. Cualquier activo que madura se convierte también en mucho menos volátil. Ha pasado en acciones tecnológicas cuando iniciaron eran muy volátiles y cuando llegan a unos precios muy elevados, como ocurre con el caso de Amazon, Apple, Google, etcétera, están ancladas en el mismo precio. Ya veis que prácticamente cuando hacemos los análisis en el otro canal, en mercados, y vemos estas acciones, llevan clavadas en el mismo precio meses. Están entre, por ejemplo, entre 3.000 y 3.200, llevan 3 meses algunas de ellas, ¿no? O entre, yo qué sé, no recuerdo exactamente los precios, pero entre 220 y 240, pues puede estar ahí Facebook una buena temporada. Bueno, no sé si Facebook está justo a ese nivel, pero vamos, que están ahí ancladas en el mismo precio, están estables. Entonces puede que sí, que a la larga el Bitcoin sea estable, pero bueno, de momento parece que todavía en el corto plazo no. Ya estamos viendo la fluctuación que está teniendo estos mismos días, ¿no? Nos dice que según este gráfico que muestra, un posible aumento de los precios este año con el comportamiento anterior como contexto podría ser de hasta 400.000 por moneda. Esto eclipsa a otras estimaciones como la de Stock to Flow, que anticipa un promedio de $288.000 de aquí a 2024. De aquí a 2024 está hablando de $288.000 el Stock to Flow y resulta que Bloomberg nos está diciendo 400.000 este año. Para mí es más creíble lo de Stock to Flow, pero bueno, que yo me creo todo al final con el Bitcoin, ¿no? Al final, nosotros nos va a dar igual, porque vamos a estar dentro pase lo que pase. Entonces, bueno, si sube antes, pues antes llegamos a la libertad financiera. Si tarda más, pues también vamos a disfrutar por el camino
como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Nos dice que aunque McGlow no proporcionó detalles exactos de los factores que subyacen a la opinión de Bloomberg, la idea de que Bitcoin reduzca en lugar de aumentar el riesgo de la cartera es el tema de conversación del año entre las empresas. Con frecuencia aparecen nuevos informes de asignaciones de tesorería a Bitcoin sin que el apetito se vea afectado por la acción del precio. Es decir, da igual el precio que esté, que siguen entrando dinero sin fijarse en el precio. Asignaciones de tesorería siguen entrando a Bitcoin sin fijarse en el precio que está. Es decir, les da igual, es para cubrirse. Tú cuando compras algo para cubrirte no estás pensando en voy a comprarlo más barato para venderlo más caro. Estás comprando para cubrirte. Y la gente compra sin mirar el precio, estas empresas, ¿no? Michael Saylor recientemente dijo: mi misión en este momento es arreglar los balances del mundo. Se refería a los balances de la tesorería de las empresas. Saylor inició una tendencia entre las empresas que cotizan en bolsa el verano pasado, que ha registrado más de 52.000 millones convertidos en Bitcoin en función del costo, ahora con un valor de más de 73.000 millones según el recurso de monitoreo Bitcoin Treasures. O sea, todas las empresas que han invertido en Bitcoin han invertido unos 52.000 millones, que ya equivalen a 73.000 millones con la subida que ha habido. Sin embargo, antes de que Morgan Stanley se convirtiera en el primer banco importante en abrir el acceso a fondos de Bitcoin para inversores de alto patrimonio, la próxima semana los detractores continúan vendiendo argumentos familiares contra la exposición. Pues lo mismo de siempre, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. Gente que siempre está con la misma argumentación, que se ha desmantelado o se ha desmontado esa argumentación una y otra vez, pero siguen insistiendo ahí en lo suyo, ¿no? Pero bueno, nos dice aquí que, por ejemplo, Jerome Powell dijo que Bitcoin era más un sustituto del oro, para disgusto de Peter Schiff, y que no representaba un riesgo para el dólar ni para la estabilidad financiera. Otra cosa que quiero volver a recalcar, porque la he comentado varias veces, pero sigue habiendo gente que lo vuelve a preguntar. No sé si es porque, bueno, llevan menos tiempo en el canal o igual quizás no han visto el vídeo concreto, pero lo que quería comentar es que ahora se me ha olvidado lo que quería comentaros. Era algo relacionado con el precio del Bitcoin. Bueno, si me acuerdo os lo comento. Se me ha ido un poco el hilo. Bien, no pasa nada. Vamos con el análisis y luego si me acuerdo os lo comento. Pero era una cosa bastante evidente, ¿no? Y que hemos comentado otras veces. Ahora mismo no recuerdo. Bien. Vamos con el análisis. Bitcoin subiendo hacia la zona de 55.500. Ahí tiene resistencia. Y bueno, seguramente luego desde ahí volverá a retroceder hacia la... Uepa, lo he quitado. Un segundo, voy a volverlo a su sitio. Ahí. Bien, llegará hasta esa zona seguramente y después volverá a retroceder hasta la línea de soporte, que ahora mismo son los 52.969. El comportamiento hoy pues ha sido muy optimista en hilo con lo que ha hecho la bolsa también. Entonces, bueno, normal, un comportamiento normal. Y las altcoin, pues a la mañana iban bastante bien. Y bueno, ahora tampoco es que vayan mal del todo. Pero bueno, tampoco suben mucho más. Yo creo que a la mañana estaban un poco mejor en algún momento. Ahora que está subiendo más el Bitcoin, pues las altcoin están subiendo un poco menos. Contra el Bitcoin. Contra el Bitcoin. Bien, no hay mucho más que comentar de esto. Fijaros cómo está volviendo hacia las líneas de tendencia rotas. Esto es un movimiento de vuelta nada más, que seguramente dará lugar a retrocesos posteriores cuando toque esta línea en esa zona de 5.553. Pero los retrocesos están limitados, ¿eh? O sea, yo no digo que esto vaya a caer, ¿eh? Que la gente no me malinterprete. Yo digo que de momento no vamos a marcar un máximo por encima de este nivel como para coger otro rally alcista, sino que vamos a tener los altibajos que dibujamos en esta otra gráfica. A ver, en esta otra gráfica. Esto es lo que vamos a seguir seguramente. Un gráfico... Uy, perdón, este no es. Un gráfico de este estilo. Bueno, la vela de hoy está por encima justo de la que teníamos puesta. Así que yo creo que vamos a ver algo de este estilo. No
no salir y hacer un rally alcista. Incluso cuando rompamos máximos, yo creo que va a ser por un momento limitado y vamos a volver a caer. Vamos a estar mucho tiempo en esta zona. Pero no digo que vayamos a caer, ¿eh? Solo digo que no vamos a subir, ni caer ni subir. Vamos a estar aquí en un rango amplio, posiblemente entre los 51.000 y 61.000 o un poquito más, o sea, en esos 10.000 puntos, que puede ser un 20% arriba o un 20% abajo, durante un buen tiempo. Yo solo digo eso. Y aquí quizás este nivel tan bajo igual no llegue, porque me da la impresión de que vamos a hacer como una tendencia aquí suave alcista, y aquí se nos saldría un poco de este punto. Voy a trazar lo que creo que podemos hacer. Creo que vamos a hacer una línea por aquí, más o menos. Entonces aquí tan abajo veo difícil que llegue. Y quizás, bueno, yo aquí dibujé las líneas, o sea, las velas un poco más o menos así a ojo, ¿eh? Puede tardar un par de días más en tocar aquí y tocar aquí justo en este punto, o puede tocar un poco más arriba, o puede que aquí no baje tanto y se quede en estas velas de aquí, estas dos no las haga y vuelva a repuntar desde ahí y caiga otra vez aquí. Esto puede tener varias variaciones, pero lo que quiero decir es que no vamos a salir de este rango en mucho tiempo. Mucho tiempo quiere decir, pues eso, igual, pues desde que hemos empezado este punto, vamos a ver cuántas velas hemos dibujado. Hemos dibujado 52 velas. Y ayer decíamos que posiblemente 60 velas o 70 antes de romper el máximo y salir al alza. Pues todavía podría quedar un poco más aquí. Podría dibujar todavía alguna vela más por esta zona todavía. Seguramente estaremos en ese movimiento. Y después sí, después irá de nuevo al alza. Pero tranquilamente, o sea, sin hacer demasiado alarde. ¿Vale? Bien, eso es un poco el Bitcoin. Vamos con las altcoins haciendo un repaso general. Bien, One Inch recuperando un poquito de esta zona de mínimos. Parece que quiere arrancar otra vez, pero tampoco le veo demasiada fuerza. Quizás hacia la zona de 7.800. AAVE sí que está mejor. Ha roto esa línea bajista, es buena señal. Seguramente hará bajada otra vez a apoyarse en ella, a la zona de los 6.200, 6.260. Pero seguramente esta sí que poco a poco irá para arriba, porque se había quedado muy descolgada con respecto a otras. Esta moneda, por ejemplo, si hubiese seguido un poco más el ritmo del mercado, aquí en vez de perder este punto, hubiera rebotado y hubiera llegado posiblemente hacia la zona de los 10.500. Y ahora sí que estaría corrigiendo porque habría subido mucho. Pero como no ha subido justo en ese periodo que todas las demás han subido, pues parece que ahora sí que podría recuperar ese terreno perdido, ¿no? Además ha roto esta línea bajista y esto es buena señal, ¿no? Se apoyó justo en esta otra que era el mínimo. Esto es como una especie de cuña y parece que de ahí sale, ¿no? Cardano, pues ya decíamos a la mañana, si lo más probable es que en esa zona encuentre resistencia, que no la rompa y que se vaya para atrás. Si la hubiese roto, podía haber seguido subiendo, pero no parecía muy probable, ¿no? Acro ha recuperado bastante con la vela de hoy, pero aún así, pues todavía yo tendría precaución. Algorand también quiere recuperar, pero le está costando también muchísimo. Sí que es verdad que esta es otra que está muy castigada, como AAVE, y que en cualquier momento se puede desmarcar del resto de mercado también. Bueno, vamos a ANT, por ejemplo. Tras 2 días muy fuertes de subida, parece que empieza a retroceder. Vamos a ver qué más hay por aquí. ARPA se ha reactivado de nuevo. Había estado muy parada estos últimos días y, bueno, ni siquiera ha hecho corrección en este caso. Y la subida que lleva desde la zona que hizo suelo y que rompió aquí esta resistencia de los 95, pues es bastante buena, ¿no? Por 2 casi. AirSwap un poquito más floja estos días. Está intentando consolidar por encima de los 901, pero está dejando muchas mechas por arriba y posiblemente esto sea indicio de que va a haber alguna corrección hacia la zona de 720. Atom se mantiene en positivo, pero no tanto como a la mañana, como veis, ya le cuesta un poco más. Audio demasiado disparada ya, no hay mucho que rascar aquí.
AXS, fuerte subida hoy hasta la resistencia. 8403 es la resistencia, justo ha llegado a ese nivel. No me lo esperaba yo que hubiese un movimiento tan brusco al alza, porque la tendencia era claramente bajista hasta ayer, con una vela además rompiendo los mínimos anteriores. Sin embargo, pues se ha dado la vuelta totalmente, ¿no? Ahí seguramente volverá a encontrar resistencia y volverá a ir hacia esta zona de los 7000, y de ahí veremos a ver si consigue terminar la corrección. Band no recupera tampoco los 25.047, sigue bastante floja. Basic Attention Token se mantiene fuerte, pero en unos niveles demasiado elevados que yo creo que descuentan bastante todo lo que ha pasado con la moneda. Por lo tanto, no espero muchas subidas en el corto plazo, más bien bajadas. Más bien espero bajadas. BIM ha rebotado casi en los 169. Esta era otra de las que estaba a buen precio ayer, pero claro, ayer no era el día más indicado para tomar una posición, ¿no? Igual que Bell también, que ayer dio otra buena oportunidad, incluso hoy a la mañana, pero ahora mismo, a menos que tengas la cartera 100% Bitcoin y decidas meter en un par de monedas o tres, pues yo no... Si tienes la cartera ya llena de altcoins, no metería ninguna otra, seguro, vamos. Binance rebota un poco en la zona de 45.167, sigue estando bastante bien en esos niveles. Seguimos un poco, a ver qué más hay por aquí. Cake, alguno de los usuarios me ha comentado que ha quemado tokens. Eso explica la subida, porque bueno, no tenía un gráfico como para tirar cohetes, y sin embargo pues vemos cómo está subiendo. BZRX, que alguna vez me lo habéis preguntado, está en una formación triangular. Está en la parte baja, y desde esa parte baja que ha tocado estos días, pues parece que empieza a rebotar un poco, ¿no? CHR también subidas fuertes. Estas subidas, ya cuando estás viniendo ya de tendencia bajista y se producen estas subidas, son seguramente momentos en los que se queda enganchada más gente, pensando que va a volver a ir a los máximos, entran siguiendo detrás de los precios, y es cuando la gente se queda enganchada. Chiliz cerca del soporte, si pierde ese 905 es cuando vendrán las caídas. Compound cayendo, es curioso porque rompió la línea de tendencia ayer, y subiendo como está subiendo AVE, pues lo lógico sería que Compound estuviese subiendo, y sin embargo va a apoyarse en la línea de tendencia. También, bueno, es bueno que se apoye en la línea de tendencia, es como confirmar ese movimiento. CTSI también yo creo que flojea, para mí que está flojeando ya en esos niveles y que empieza a debilitarse. COTI también se debilita en esos niveles. Vemos como la vela ha llegado a estar muy arriba hoy a la mañana, pero ya pierde casi todo lo que había ganado. Dash se mantiene sin movimientos apenas, bastante mal. Digibyte, bueno, más o menos mantiene el tipo en esa zona. No me convence del todo, creo que va a caer. Creo que va a caer hacia la zona de 105 o 106. Día no está mal, pero lo mismo. Con el mercado así no me atrevería a entrar, porque estamos llegando ya con el Bitcoin a la zona, cerca de la zona de 55.500 ya. Cuando toque ese nivel seguramente luego habrá caídas bruscas, aunque no baje mucho, pero sí de manera brusca, de manera rápida, del 55.000 quizás al 53.000. Entonces esos movimientos, aunque para el Bitcoin no es nada, porque $2.000 para el Bitcoin no es nada, es un 4%, un 4 y pico por ciento, para las altcoins sí que hace daño, ¿no? Y son esos movimientos bruscos, aunque no pierda niveles, aunque se mantenga ahí durante mucho tiempo, esos movimientos bruscos son los que van a dañar al mercado seguramente. DOT rebota hasta la resistencia de los 60.533. Vamos a ver si es capaz de ponerse por encima o hace de resistencia como tiene que hacer. En teoría debería hacer de resistencia, pues la acaba de romper, debería ser fuerte esa resistencia. Elrond subiendo bien, parece que sale un poquito de esa zona de indefinición en la que estaba metida estos últimos días.
ELF vuelve a recuperar también los 607, aunque por muy poco. No nos fiamos demasiado tampoco de esta moneda. ENJ no termina de corregir, aunque la vela sí que está cerrando un poco mal, porque esa mecha que deja por arriba marca debilidad. EOS bastante bien en este caso, recuperando un poquito el tono que tenía hace 2 días, que se perdió justo en la caída esta generalizada que hubo, pero parece que vuelve ahí a entonarse y podría volver a ir hacia la zona de los 912. Ethereum repite, se mantiene por encima del soporte, se lo está luchando ahí para no perderlo. Lo perdió un día solamente, lo recuperó al día siguiente. No ha tenido continuidad la subida, pero por lo menos tampoco cae. Algo es algo. Fed sigue subiendo y ya pues, ¿qué vamos a decir? Está ya en las últimas fases. No sabemos cuándo va a romper a la baja, no sabemos si va a ser mañana, dentro de 3 días, dentro de 5, pero en algún momento esa línea no puede sostenerse y se perderá. Y cuando se pierda las caídas van a ser fuertes. Entonces vamos a esperar porque todavía tendremos sorpresas los próximos días. FTM rebotando, pero dentro de lo que es la tendencia bajista que lleva. Flow, que a la mañana creo que iba subiendo, creo recordar. Ah, no, fue ayer. Ayer fue la gran subida de Flow. Parece que hoy se desinfla. No marca máximo relativo superior. El mínimo sigue siendo decreciente. Los máximos también siguen siendo decrecientes. Y posiblemente siga yendo hacia esa zona de 41.044. A ver qué más. Bueno, GRT un 7% de subida. También recuperándose. Está peor que Elrond. Llevaban un gráfico muy similar hasta hace 4 días. Al final GRT se fue para abajo. Elrond aguantó más o menos bien. Y ahora las dos reaccionan, aunque una desde un punto más bajo y con más dificultad, ¿no?, para subir, porque se encuentra con resistencias cerca, ¿no? En la zona de 2874 y en la zona de 3060 más o menos tiene resistencias. Hard empieza a recuperar. Estaba en un buen nivel que hubiera dicho yo compras, un buen nivel de compras, si no llega a ser por cómo estaba el mercado. Pero sí, está rebotando en esa zona, ¿no? ICX, 6% de subida. En esta también nos hemos equivocado porque pensábamos que iba a bajar a 3.151. Sin embargo, vemos cómo está subiendo. De momento mostrando fortaleza. Más fortaleza de la que yo me pensaba que tenía. IOTA repitiendo, ha tenido mucha volatilidad. No sé si ha sido... A ver cuánto ha sido el movimiento, si ha sido puntual o ha sido un rato. Bueno, ha sido aquí un movimiento brusco que ha habido. Seguramente alguna operación de compra a mercado de una cantidad grande que se han equivocado, ¿no?, de precio, o yo qué sé. Y aquí lo mismo, luego han vendido. Alguien ha comprado muy fuerte, luego ha vendido muy fuerte porque se había equivocado y ha provocado ese movimiento quizás, ¿no? Pero bueno, que vamos, está en una zona interesante para entrar, estos niveles, que está ahora más o menos 2600, porque puede ir por encima de los 3200 en los próximos días si el mercado se lo permite. Iris vuelve a subir sin haber hecho una corrección aparente. Debería haber caído hacia la zona de 280, pero se ha quedado un poco arriba. JST rebota en el soporte de los 149. Esta también podría haber sido una buena entrada. Y Cava también rebotando, haciéndolo bastante bien. Es de las que se está comportando más o menos bien últimamente. Técnicamente bien, quiero decir. Kyber Network rebota un poco, más o menos está en zona de soporte, desde ahí debería salir hasta los 5.229. Link sigue mal, había tenido buen comportamiento ayer, pero no termina de reaccionar, o sea, solo sube un 0,86%, que es muy poquito. Litecoin tampoco termina de reaccionar, está en positivo para variar, pero no es un positivo tampoco muy grande. Maná, ahí amenazando con perder los 1591, de momento aguanta por encima, pero no creo que les quede mucho tiempo a estas en esos niveles. Me refiero a no solo a Maná, digo todas estas que han subido mucho, pues Fed, Maná,
Chiliz, CHR, Matic. Bueno, en el caso de Matic ya ha roto los 641, debería estar empezando correcciones más fuertes, pero de momento se queda bastante estable, ¿no? Maker, repitiendo también, no tiene tampoco mucha fuerza. MicroStrategy, pues prácticamente ni ha subido con la subida que tiene el Bitcoin. Se está comportando raro. Se está comportando bastante raro. Cuando estaba bajando mucho ayer no bajó. Hoy que sube mucho tampoco sube. Debería estar mucho más correlacionada con Bitcoin porque es que tiene un montón de dinero metido en Bitcoin. Tiene una gran parte de la empresa que es dependiente del Bitcoin, ¿no? Entonces es extraño que no esté cotizando más arriba, ¿no? Creo que tendría que tener un precio por lo menos de 750 a 800. Me parece que está a precio interesante. Nano perdiendo el 817 en estos momentos, 812, puede ir a los 719 que venimos diciendo hace mucho tiempo. Neo también queriendo subir, me he pasado un IR, ahora vuelvo a por ella. Neo queriendo... Uy, perdón, he movido alguna línea. Neo queriendo subir, consolidándose por encima de los 761, con posibilidades de ir hacia la zona de 900, incluso 1000. Nier, que me la he saltado, está rebotando. Rebota antes de tocar un suelo claro. Tenía que haber ido un poco más abajo quizás a los 830, pero no ha sido así al final. Seguimos. Ocean 10% arriba, buen rebote de la zona de los 2289, que era otra de las grandes oportunidades que pudo haber ayer, pero que no las tomamos. No las tomamos porque no quisimos, evidentemente, porque decidimos que era un riesgo muy elevado, pero se están comportando bien, ¿no? OGN también buen comportamiento. Esta ayer ya estaba bien y hoy parece que vuelve a esas subidas hacia la zona de 2200, 2400 quizás. Omisego en algunos momentos ha estado intentando recuperar los 1000, pero no termina de ir a por esos 1035, que es lo que tiene que superar para tener una subida fuerte. Ontology también bien. Rebota en los 223, otra que ayer estaba en una zona de soporte. Orbs, que hace unos cuantos días que no la miramos, parece que quiere empezar a activarse otra vez. Fijaros que vela hizo ayer, eso seguramente es falta de volumen. Vamos a ver las velas horarias, a ver qué es lo que pasó. Pero sí, fijaros, falta de volumen, ¿no? Cuando hay una venta a mercado de una cantidad muy grande y no hay contrapartida, pues los precios se desploman momentáneamente. Es como un flash crash y de repente al minuto siguiente están arriba, ¿no? Eso es lo que suele pasar ahí en esos casos. Pero ya veis que parece que se está otra vez volviendo a activar. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver aquí QLC. Un poquito más floja QLC. A la mañana parecía que quería ir hacia esa zona de 220 a ver si rompía esas resistencias, sus últimos máximos. QSP un 6% de subida, recuperando parte de lo perdido. Lo que perdí ayer casi ha recuperado por completo. Qtum retrocede ahora, cuando a la mañana iba subiendo mucho. Pero claro, es que llevaba una subida bastante fuerte. Decíamos que quién se lo iba a esperar desde esta zona cuando había hecho como 9 días seguidos bajando, 9 días seguidos bajando y de repente pues ha tenido este movimiento alcista fuerte que, bueno, ahora ya parece que termina, ¿no? Y que le puede llevar otra vez hacia la zona de los 1380, 1350, pero que ha estado muy bien ese movimiento, ¿no? Riz queriendo recuperar, todavía le va a costar un tiempo creo, pero parece que podría volver hacia la zona de los 80. Ren también un 6% arriba, que no está mal, se mete otra vez en la zona de soporte, en esa zona de 1731, 1841, y ya os digo, el que haya ido acumulando en esta bajada seguramente podrá vender tranquilamente en 2200, 2400. RLC también recuperando muy bien, en algunos momentos incluso ha estado por encima del 3767, ahora está justo en ese nivel que hace de resistencia, pero es buena señal que haya tenido esta recuperación tan fuerte, ¿no? Rose ha llegado hasta en 301, bueno, por encima, 306, parece que quiere empezar a reaccionar. No ha sido un buen comportamiento después de romper los máximos, si lo comparamos con otras, por ejemplo con audio, que lo hemos comentado a la mañana, pero parece que ahí también encuentra otra vez soporte y puede volver a arrancar.
RSR, 2,78% de subidas. Rebotó en la zona de 129, pero creo que todavía le queda pendiente un toque en la zona de 121. Run también subiendo un 15%. Vela absolutamente alcista. Revienta todo lo que tenía que reventar. El 9400, todas las velas anteriores, el 10220 y está cerrando en la parte alta de la vela. O sea que no sé si ha habido alguna noticia aquí, pero la salida al alza ha sido espectacular. Sol también ha rebotado desde los mínimos otra vez, pero la vemos muy parada, como que no tiene mucho interés. La sacaron un poco del letargo el día 23 de... No, perdón. El día 22, con esta subida fuerte, la sacaron del letargo, pero bueno, luego vuelve otra vez a las andadas y hay pocos movimientos. Stratis bastante estable, con posibilidades de ir a la zona de 2421. STX empezando lo que parece que puede ser una corrección. Vamos a ver si llega a estos niveles. No tiene por qué caer justo aquí. Puede ser aquí, pero vamos, era esta zona de precios. Voy a desplazarlo esto un poco para que la gente no se piense que me refería a la zona de precios. Esta es la zona de compra. Seguimos. Tetafuel bajando un 7%. Todavía no ha iniciado lo que es la corrección seria. No sé si todavía le quedarán ganas para hacer alguna otra locura más, pero si ya la línea de tendencia principal es muy inclinada, que es esta ni os cuento. Cuando se cruce esta, la caída que puede haber puede ser brutal. Y Teta lo mismo, pues se ha separado de la línea como, pues eso, muchísimo, como si estuviese ahí haciendo escalada en una pared vertical y eso no puede ser. No pueden ser. Las cosas no son así. No pueden subir de manera vertical mucho tiempo. Tomo Chain en los 4600 no puede y también parece que puede volver un poco hacia la zona de 4000. Tron se frena un poco en ese ímpetu que llevaba y se aleja del 128, que era la zona en teoría para romper al alza. TWT, que me la han preguntado recientemente, hace mucho que no la analizaba, pues tenemos una resistencia muy clara en esta zona de por aquí, 1117, y más o menos ahora mismo pues podríamos estar en zona de soporte, esta zona de los 1015 más o menos, está ahí queriendo cerrar por encima de esa zona, ese sería el nivel, y cuando se salga de esos niveles pues seguramente se moverá. Unfi rebota en el soporte de los 42.000. Yo pensaba que lo iba a perder ya después de toda esta bajada que llevaba. Uniswap sube pero muy poco y en mi opinión sigue estando muy sobrevaluada. Bueno, hay muchas sobrevaluadas en este momento en el mercado. Nos hemos pasado bastante. La gente se cree que todo puede subir y todo no puede subir. En los mercados, cuando sube todo, es que hay muchas que están infladas. Porque un mercado no... Esto es lo mismo que cuando estaban las .com en el año 2000. Cuando suben todas, sabes que de esas todas, solamente el 10% se va a justificar ese precio a largo plazo. Y así ocurrió después. Y aquí lo mismo. Está subiendo todo, y todos son muy buenos proyectos, todo. Pero todos no van a sobrevivir. Y todos no son tan buenas ideas como la gente se piensa que son. Todo el mundo tiende a pensar que sí, pero luego a la larga es que no. Y estamos llegando a ese punto en el que están muy sobrevaloradas muchas monedas, muchas. Por eso hay que estar muy atento. Y aunque parece que ahora todo todavía sigue bonito y está subiendo, también esto pasaba en agosto del año pasado. Solo tenéis que ir a los vídeos de esa época y ver lo que pasó y lo que pasó después desde agosto hasta diciembre con las altcoins, ¿no? Bien, BET lo mismo. Otra que veo que está muy sobrevaluada y que en cualquier momento entrará una buena corrección. VIP 5% de subida. No sé si va a ser capaz de pasar los 180. Quizás lo intente porque al final es una moneda de tercera fila.
al ser una moneda de tercera fila, la última fase alcista de la fase más especulativa se centrará en monedas muy especulativas y muy de tercera línea, ¿no? Y en este caso esta podría ser una de ellas, pero si no fuera por eso, pues tampoco ni me lo plantearía. Wabi 1070. Ahí recuerdo que era una zona de soporte antiguo, el 1070 que hablamos un montón de veces, creo. Creo recordar, no estoy lo estoy hablando de memoria, no lo tengo marcado ahora mismo en el gráfico. Pero bueno, comportamiento excepcional. Fijaros que cuando estaba en 380 hablábamos de que era una compra bastante clara. Decíamos que como mínimo podía ir a 558 y que posiblemente hasta lo podría romper. Pues ya veis dónde ha llegado, ¿no? Con el tiempo. Y tampoco ha sido tanto tiempo, ¿eh? Estábamos hablando de esto aquí, el día 2 de marzo, y estamos a 26. Bueno, no ha pasado ni un mes. Y hemos pasado de 380 a 1070. Vamos a hacer el cálculo en porcentaje. Bueno, fijaros, al precio que está ahora más o menos un 185%. Casi nada. OneChain también buen comportamiento. Se ha quedado un poquito más estancada y eso que arrancó muy bien, pero bueno, parece que de ahí también podría salir al alza. Waves rompe los 1176 de momento, aunque todavía queda para cerrar. Esta sí que desde que rompió la línea se ha podido sacar un buen porcentaje, porque desde aquí, solamente hasta la línea, sin haber forzado más, era un 23%, que no estaba nada mal. WPR, WePower, bueno, esta tiene poca liquidez, por eso no la solemos comentar. WRX vuelve a reactivarse, todavía está muy lejos de los máximos, si no supera esos máximos no irá más lejos, pero si los supera pues todavía puede tener un cierto recorrido. Walton Chain también parece querer subir hacia la resistencia que tiene aquí en los 314 e intentar superarla. Vamos a ver qué más hay por aquí. Ya estamos terminando el análisis. SEM en positivo, pero me sigue sin oler bien esto. Estos movimientos así tan raros cuando ha habido un airdrop, a veces pues da la sensación, ha caído mucho, hay que comprar que ha caído mucho y seguro que rebota porque está barata y suele seguir cayendo, ¿eh? Entonces me da mala espina, me da mala espina. Stellar, repitiendo, sigue con opciones de ir hacia 780, pero le está costando muchísimo. Le está costando más que a Ripple, es curioso, cuando Ripple está en teoría peor, porque está en el juicio ahora mismo, ¿no? Pero sin embargo Ripple está comportándose mejor. Monero vuelve a perder todo lo que había ganado ayer. No termina de levantar cabeza Monero. Ripple un 2% de subida también. Bastante bien. Seguimos. XVS un 3,82% de subida. Parece que quiere recuperar los 7.572. Hay que estar atentos porque si hace una vela que envuelva a todas estas de aquí, pues sí que podría haber una subida bastante interesante hacia la zona de 10.380, pero tiene que hacer una vela envolvente. Yo la estaría vigilando por lo que pueda pasar. ZCash, bueno, decíamos a la mañana que parecía querer salir de ese pozo en el que se ha metido, pero la vela tampoco está cerrando muy bien, que digamos. Cílica ayer rebotó, pero no parece haber mucha más fuerza en esos niveles. Seguramente tenderá a ir bajando. Y ZRX está en el soporte. Si no tenéis nada en la cartera, arriesgar aquí un 1% de la cartera no me parece mal. En alguna otra de las que hemos comentado tampoco me parece mal. Siempre que eso, que tengáis 100% Bitcoin o que tengáis muy poco en altcoins, un 2, 3, 4%, pues se puede meter aquí un 1% adicional. Porque puede rebotar desde esta zona a 2800, pero vamos, que sin arriesgar demasiado. Así que eso es todo por ahora de las altcoins. Vamos con el Bitcoin. Todavía tengo ahí en la cabeza que eso que os quería decir, que no sé no me acuerdo de lo que era. Así que bueno, ya como he tenido que estar hablando, no me ha dado tiempo a pensar. Y a ver si me acuerdo mañana de qué era lo que os quería decir. Pero bueno, era una cosa que ya había dicho y que os quería recordar. Se me ha ido un poco el hilo y lo he perdido. Bien, Bitcoin
Como decíamos, rebote hasta la línea de tendencia, justo ahí resistencia. Mañana esa línea de tendencia pasa por los 55.530, perdón, 55.553 y en esa zona en teoría debería pararse, porque si no se para en esa zona entonces sí que rompe la línea bajista que tenemos dibujada en el otro gráfico, en este. ¿Sí? Esta línea bajista, si sube mucho, pues la podría romper. Entonces estaríamos hablando ya de otra cosa. Pero en principio no es muy factible que vaya a romper esta línea de tendencia. Y como mucho puede llegar a esta zona de los 56.500, que es la línea bajista esta morada que tenemos. ¿Vale? No me da la impresión que después del rebote que ha tenido hoy, con las bolsas cerrando la semana tan fuerte, con posibilidades de que el lunes ya no abran tan fuertes, pues no creo que sea el mejor escenario como para hacer ningún alarde, ¿no? Estando en los niveles que estamos, ¿eh? Pero bueno, que sin más, ya os digo, esto es como la previsión de Bloomberg. Si sube antes, pues mejor. Yo creo que va a tardar más, pero si sube antes, mejor. Los que hayan ido acumulando estos días, Bitcoin, pues bien, no creo que se pueda acumular mucho más abajo. Lo tenemos ahí dibujado más o menos lo que pensamos. Y mucho más abajo de esa zona de 50.000 va a ser difícil. El mínimo del otro día está muy cerca de lo que puede ser el mínimo de este movimiento lateral. Pues más abajo de 49.000 lo veo complicado. Y estar ya en 50.500 es lo suficientemente bajo como para acumular. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.